Hola iglesia, bienvenidos. Es un gusto poder saludarlos. Y vamos a continuar con nuestra reunión y quiero invitarlos a que me acompañen en Génesis capítulo 3, versículo 1 al verso 3. Vamos a hacer lectura de estos versículos. El título de este mensaje es La astucia de la serpiente. Génesis 3:1 dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Antes del pecado, el hombre vivía en un mundo perfecto, un mundo sin contaminación, sin rencor, sin odio, sin malos sentimientos, un mundo sin temor ni incertidumbre. Uno con la creación era el hombre, uno con Dios, uno con el uno con el otro. Eso era el diseño original de Dios. El Edén era un paraíso y había en ese paraíso un solo mandamiento puesto por Dios. ¿Cuál fue? Génesis 2:17 lo dice: no deberán comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, el día que lo hagan morirán. Ahí está este único mandamiento sobre el cual debía regirse la conducta humana en ese estado original. Y este mandamiento era un referente del amor de Dios. ¿Qué dice Génesis? Que la serpiente era astuta. Y mire, aquí se trata de algo más que una serpiente. Se trata de un ser que conocía a Dios. Era inteligente, era sagaz. Sin embargo, era un ser que se estaba oponiendo a Dios disimuladamente. Era engañoso, hostil, empeñado en destruir la inocencia de lo moral. Tenía la habilidad de manipular, era capaz de desentrañar un engaño, realizarlo y lograr el objetivo sigilosamente. Recordemos que Eva era inteligente, lo cual le daba la habilidad para poder detectar la amenaza. Sin embargo, Satanás encontró una fisura en la inteligencia de Eva y con su astucia logró cautivarla para poder distraerla y que ella se desenfocara de la amenaza. Seguramente usted ha visto a un encantador de cobras. ¿Cómo doblega a una serpiente tan venenosa? Bueno, tocando un instrumento, logra cautivarla. Logra mantenerla distraída. Y algo similar sucedió con Eva en ese momento. El hombre, aquí vemos claramente, el hombre que es astuto maliciosamente es aquel que observa, analiza y ejecuta. Esto fue lo que hizo la serpiente en ese momento que está describiendo Génesis. Y ser astuto no simplemente significa engañar. Cualquiera puede engañar y van a terminar frente a un juez para ser condenados. Pero una persona astuta es capaz de engañar y manipular los hechos hasta quedar desvinculado. Y esto fue lo que la serpiente hizo. Ella supo engañar, mentir, ocultar y a la misma vez le dio credibilidad a su inventada historia. Y Eva le creyó, Eva confió en esa serpiente, en Satanás. Y déjeme decirle algo importante: Satanás no puede herirte sin tu consentimiento. Satanás no puede empujarte hacia el pecado si tú no lo permites. Eva lo permitió, Eva lo consintió. Santiago 1:14 al 15 es un texto importante que nos habla acerca de la progresión natural del deseo o la concupiscencia desenfrenada. Dice, sino que cada uno, vea lo que Santiago refiere, que cada uno somos tentados
cuando de nuestra propia concupiscencia, es decir, de nuestros deseos, somos atraídos y seducidos. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vea esta progresión, rápidamente la voy a mencionar. El deseo pecaminoso comienza con un pensamiento aislado. Todos sabemos que no es pecado ser tentado. Número 2, nos dice Santiago, cuando somos atraídos y seducidos. Es decir, cuando un pez ve la lombriz moverse, es atraído y se va a sujetar una vez que el anzuelo esté listo para capturarlo. Número 3, nos dice Santiago que la concupiscencia va a concebir. Esto es, pensamientos repletos de malos deseos van a tomar el control de nuestras intenciones. Y número 4, nos dice Santiago que los malos deseos acosan la mente, es decir, que van a impulsar las intenciones de tal manera que van a terminar doblegando nuestra voluntad para satisfacernos pecaminosamente. Esta es la progresión de la tentación, del pecado en el corazón que Santiago nos está mostrando. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo. Todos sabemos que Pablo no practicaba ningún pecado deliberadamente. Sin embargo, él mantenía una lucha con el pecado en su propio corazón y él mismo reconoce que su naturaleza pecaminosa estaba sujeta a la ley del pecado. Eso usted lo puede encontrar en Romanos capítulo 7, verso 22 al 25. Y esta es la razón por la cual Pablo luchaba constantemente contra los pensamientos pecaminosos que estaban en su corazón y que invadían su mente. Por esa razón viene la declaración de Pablo donde él dice: ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Y sabe, este acosamiento del pecado ha pasado con muchos hombres. Ha sucedido con tantos hombres de la fe. Por ejemplo, le pasó a Eva, le pasó a Adán, le sucedió a Caín, a David, a Salomón, a Sansón. Le pasó a muchos hombres de Dios, quienes al confiar en la serpiente con el disfraz de envidia, de orgullo, de Betsabé, de Dalila, fueron víctimas de la astucia de Satanás. El nombre de Satanás es una transliteración de la palabra hebrea que significa adversario. Él es un adversario. Es una expresión muy descriptiva de lo que representa su naturaleza. Déjeme decirle que Dios no creó un adversario, Él no hizo un enemigo. Recuerde que todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera, nos dice la Escritura. Por esa razón, asumimos que el mal no existía originalmente en su creación. Y la Biblia nos dice que Satanás ha sido homicida desde el principio, en Juan 8:44. Él se corrompió, él se desvió del plan de Dios, él decidió, ejerció su voluntad para revelarse a Dios. Y dice el versículo 44 de Juan 8 que él no permaneció en la verdad, porque no había verdad en él. Es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, él no es confiable. Él no es una persona en la cual nosotros podamos depositar nuestra fe. Lo que él hace es disfrazarse como si fuera un embajador de la verdad. Y esto debemos tenerlo en cuenta porque él es capaz de transformarse en un ángel de luz para llevar a cabo sus artimañas con mentiras. Esto es lo que la Biblia claramente nos enseña. En 2 de Corintios 11:14, el apóstol Pablo dice que no debe sorprendernos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando Pablo escribe estas palabras, esta declaración, esto fue dicho en un contexto a los corintios en el cual Pablo les dice que no deben confiar en cualquiera que esté predicando a Cristo. Porque habrá falsos predicadores, habrá ministros fraudulentos
que se van a disfrazar como apóstoles de Cristo. En Costa Rica existe una oruga que tiene la capacidad de transformarse en serpiente. Y esto es una estrategia defensiva que se enfoca en confundir y ocultar su verdadera identidad. Y en este caso lo hace para protegerse en su fase de larva antes de poder convertirse en mariposa. La estrategia de Satanás fue defensiva aquí en este momento con Eva. Él se valió de una serpiente para proteger su identidad y sus motivos. Recuerde, una serpiente era cautivante, era sigilosa, y esto simplemente constituye un ejemplo de las artimañas con las que Satanás trata de engañarnos continuamente. Y déjeme ilustrarle esto de esa escena que esa serpiente tuvo con Eva. Seguramente la serpiente estaba en las ramas del árbol. Y Eva iba caminando por ahí y atrajo la atención de Eva el ver que la serpiente colgaba de esas ramas. La treta de Satanás pudo haber llevado a Eva a pensar que la serpiente había comido el fruto y que por eso era el animal sobre el Edén más inteligente y con la capacidad de hablar. Es como si Eva hubiera dicho, bueno, si la serpiente comió el fruto y tuvo ese efecto en ella, ¿qué ocurrirá conmigo si yo también lo como? Ella es sobresaliente, ella habla, ella se comunica conmigo. ¿Qué podrá hacer a favor mío? Ahora, déjeme decirle algo, yo no sé si esta idea pasó por la mente de Eva, si así fueron los hechos, solamente estoy ilustrando algo, estoy especulando sobre algo que pudo suceder. Pero lo que sí tenemos en claro aquí es que la serpiente logró cautivar inmediatamente a Eva, ganándose su confianza. Eva vio algo atractivo en ella, Eva vio algo que le dio la pauta para poder confiar en ella. Y la mentira, ¿sabe? La mentira es la base de la astucia. Es engañosa, es capaz de sembrar la duda, de distorsionar la verdad. Y el modo más eficaz de engañar es la insinuación. Y esto fue lo que inicialmente la serpiente hizo con Eva. Comenzó a insinuarle cosas para cautivarla. Y vea cómo el modo más eficaz de engañar, hablando sobre este punto, es la insinuación. ¿De qué manera se presenta esta insinuación? A través del manejo de medias verdades. Su modo de plantear la cuestión es mitad pregunta, mitad afirmación, mitad verdad, mitad mentira. ¿Qué le pregunta la serpiente a Eva? Así que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Es como si la serpiente vea el argumento tan inteligente que ella utilizó. Todo esto no es suficiente para ti, le está diciendo la serpiente a Eva. Todo esto no es suficiente, tú puedes tener más. ¿Quieres tener más? Lo puedes tener, ¿por qué te limitas? Vea cómo aquí se presenta un argumento hábilmente formulado para cautivar la atención de esta mujer. Y la serpiente se acerca con una pregunta insidiosa. Es decir, aquí había una doble intención. Y esto fue una apertura provocada que asumía que no era suficiente la fe, sino que el bienestar estaba ligado a los sentidos. Una pregunta inocente, una pregunta que parece sincera, donde Satanás asume una postura de sorpresa, como si realmente él estuviera sorprendido por la severidad de las reglas que Dios había impuesto. ¿Es verdad que Dios te dijo que no podías comer de ninguno de los árboles del huerto? Note el argumento. Esta pregunta estaba distorsionando abiertamente lo que Dios lo había hecho, lo que Dios había dicho. Sin embargo, Eva lo corrige inmediatamente como una reacción, no como una convicción. Y esta pregunta no tenía el fin de surtir un efecto inmediato. Recuerde,
que la presencia del argumento fue sigilosa, era cautivante, sino que fue puesta con sagacidad esta pregunta en la mente de Eva para poder atacar la integridad de Dios. Y sobre esto, hasta el día de hoy, la serpiente utiliza esta misma astucia para engañar, para cautivar. Hay preguntas que suscitan ciertas emociones en las personas. Por ejemplo, yo puedo acercarme a un joven y preguntarle: ¿con que tus padres te dijeron que no puedes tener novia? El solo hacer esta pregunta con el tono de voz adecuado es como decir: ¿y qué saben tus padres de las necesidades que tienes? Un novio se puede acercar con la novia y ve el argumento, se puede acercar con ella y le puede decir: bueno, si verdaderamente me amas, ¿qué viene después? Pues dame una prueba de tu amor. No me deniegues tu cuerpo, permíteme tener intimidad contigo. Allí está el argumento, presentado inteligentemente para distraernos de lo que es la verdad. Y esto es lo que está haciendo la serpiente aquí con sus reglas. Solo está demostrando, con lo que la serpiente está haciendo, ella solo quiere cautivar la mente de Eva para distanciarla de Dios. Y con lo que la serpiente está proponiendo, le está diciendo implícitamente a Eva: mira, si Dios te ha establecido reglas, Él está demostrándote que no le importas. Si Dios realmente fuera bueno contigo, entonces no tendría por qué ponerte restricciones. ¿Y sabe qué produce este tipo de argumentos? Esta insinuación provocaría un cierto descontento. Así que Dios te dijo que cuidará de ti. Viene la serpiente ahí a tu oído. Así que Dios te dijo que te ama. ¿Y por qué sigues enfermo? ¿Y por qué estás pasando por problemas económicos? ¿Y por qué, si realmente a Dios le importas, por qué no te da lo que tú quieres? Y ahí está esa pregunta insidiosa, penetrando en nuestro corazón, sembrando la semilla de la duda acerca de la bondad de Dios. Y déjenme decirles algo: ahorita en estos tiempos es cuando más el enemigo puede atacarnos. ¿Por qué? Porque somos vulnerables. Somos vulnerables y puede venir a nuestro oído y susurrar mentiras. Y puede llevarnos a un punto en que dudemos del cuidado y del amor de Dios. Y sabe, esto es lo que finalmente ha logrado hacer el enemigo hasta el día de hoy: apartarnos de nuestra confianza en Dios. Tan astuto es Satanás que ha logrado llevar a los hombres a dudar de la propia existencia de Dios. Hombres que ven la creación, que ven el sol, las estrellas, la luna, las plantas, las flores, los peces, el mar, y aún y con toda esta evidencia palpable de la omnipotencia de Dios, se atreven a decir neciamente: no existe Dios. Esa es la aplicación de la astucia. Esto es lo que finalmente el enemigo ha querido lograr: distanciarnos de Dios. Y cuando, por ejemplo, cuando nuestros hijos piden permiso para hacer 10 cosas, vienen contigo y te dicen: papá, ¿me dejas hacer esto? Y le dices: sí. ¿Me dejas hacer aquello? Sí. ¿Me compras esto? Sí. Y a las primeras 9 cosas que te piden les dices que sí, pero viene una 10ª petición de tus hijos y les dices que no. ¿Cuál es el reclamo de los hijos? ¿Cuál es? Nunca me dejas hacer nada. Esto era lo que estaba pasando en el corazón de Eva. Lo tenían todo, pero ella estaba, a través del argumento de Satanás, centrándose en lo único que no podía tener. Satanás es astuto para convencer a la mente humana de que él revela la verdad, de que él posee la verdad y de que él puede mostrarnos el camino correcto. Para eso utiliza su astucia. Y la astucia puede hacer
que un gobernante inhabilite a sus enemigos sin librar un combate. La gran mayoría de los hombres aseguran creer en el Dios de la Biblia. Sin embargo, muchos de ellos presentan dudas acerca de lo que es verdad. Actualmente tenemos una apatía sofocante acerca del concepto total de la verdad, incluso entre movimientos cristianos que dudan que la verdad absoluta realmente pueda existir. Y las principales luchas que estamos enfrentando contra Satanás hasta el día de hoy es en el ámbito de la verdad. La serpiente trató de corromper la verdad al decir: así que Dios les ha dicho, así que Dios les ha ordenado. Esta lucha va a continuar hasta que cada pensamiento sea puesto en cautividad a la obediencia de Cristo, como Pablo lo mencionó en 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Y yo quiero que usted ponga atención al progreso del engaño, al progreso de la astucia de Satanás. Número uno, ¿qué hace? Pone atención hacia una necesidad o hacia un deseo. Usted puede leer la historia y hacia dónde centró la atención la serpiente de Eva, hacia el fruto prohibido, hacia aquello que Dios había dicho no. Y Satanás utilizará su astucia donde somos más débiles. Él reconocerá el pecado que está asediando tu mente y es allí donde vas a estar el golpe. Cuando Sansón tenía que ser vencido y sus guedejas tenían que ser cortadas, Satanás tenía a una mujer seductora llamada Dalila con el fin de poder debilitarlo. Él sabía lo que había en el corazón de Sansón y él sabía dónde estaba su punto más débil. Y por lo tanto, ¿qué hizo? Lo tentó, lo provocó por medio de la mujer que supuestamente Sansón amaba. Y fue su destrucción. Aquiles fue uno de los héroes principales de la mitología griega. La leyenda dice que su madre lo sumergió en la laguna Estigia para hacerlo un hombre invulnerable. Y esta era una laguna que rodeaba el infierno, es lo que dice esta leyenda. Pero al tenerlo agarrado del talón para sumergirlo, para que quedara suspendido y que no se hundiera, quedó invulnerable por todas partes menos por el talón. Sus enemigos lo supieron y desde entonces procuraron atacarlo por el talón. De ahí surge esa famosa frase que todos conocemos, el talón de Aquiles. ¿Para qué? Para indicar un punto débil. Satanás es astuto, dice la Biblia, y él conoce nuestro talón de Aquiles. Él conoce el área en que nosotros somos vulnerables. Y la artimaña de toda tentación es que nosotros dudemos de la palabra de Dios, que no confiemos en Dios como nuestro creador, como nuestro hacedor, como nuestro proveedor. Esa es la artimaña del enemigo, que dudemos de su verdad y que la sometamos a la experiencia humana y a las emociones humanas. Recuerde que se acercó con una pregunta insidiosa para ganar espacio. Esta pregunta es utilizada para preparar cautelosamente el daño. ¿De qué manera? Ofuscando la inteligencia de Eva. Y ahí está. En algún momento Eva dudó de Dios, así como los hombres el día de hoy dudan de que Dios sea capaz de cuidarnos, que sea capaz de poder amarnos o salvarnos. En apariencia, esto era un argumento inofensivo. Y hay algo que está fuera, hay algo que aquí debemos entender. La serpiente viene con Eva y le dice: a ver, Eva, ¿acaso en este momento hay algo que esté fuera de tu alcance? ¿Hay algo que tú quisieras pero que no tienes? Y Eva, ¿hacia dónde miró? Hacia el fruto prohibido. La serpiente le dice: ¿Dios te dijo que no comas de todo árbol del huerto? ¿Y por qué?
¿Por qué puso esa restricción si Él dice que te ama? Y vea, Eva le dice a la serpiente en el versículo 2 y verso 3. Ella responde y dice: Dios dijo que del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero vea el verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La instrucción original, y eso es un detalle muy importante, ¿cuál fue? Génesis 2:16 dice: de todo árbol. Esa fue la instrucción dada por Dios, de todo árbol. Sin embargo, Eva estaba haciendo una omisión al usar la variante que leemos en el versículo 2, del fruto de los árboles, del fruto de los árboles. Ella utiliza esta expresión. La omisión de Eva es una falta consciente. Esto indica que los sentidos de Eva comenzaban a extraviarse, al grado en que ahora Eva confirma la restricción que Dios les había impuesto, lo cual no representó un problema antes. Y lo peor del asunto, ahora leemos aquí, es cuando ella confirma lo que Dios dijo, y aquí vemos la insinuación de sus palabras. Y sí, es como si ella dijera, sí, y también Dios nos dijo que no comiéramos de él, que no le tocáramos para que no muriéramos. Hay un sentido de inconformidad ya en esta declaración que ella está presentando aquí, pero esta declaración enfatiza claramente una restricción, ¿verdad? Y ella comienza a sentir esa disconformidad. Y el corazón de Eva, lo que leemos a partir de ese momento, es que ya comenzó a navegar por aguas turbulentas al comenzar a dar indicios de las dudas acerca de la sinceridad y la bondad de Dios. En 2 Corintios 11:3, Pablo dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice Pablo, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Note esto, por favor. Los sentidos de Eva estaban siendo extraviados ya. Ella ya estaba manifestando ese alejamiento a la verdad de Dios. Ella estaba comenzando a discrepar con el mandamiento de Dios. Y Eva está diciendo, argumentando, yo creo, suponiendo en su propia mente, diciendo: ¿y por qué? ¿Por qué no puedo comer de ese fruto? ¿Por qué no puedo comer de ese fruto? Eva, entonces, yo quiero que ponga atención a lo siguiente. Eva añadió palabras a la verdad de Dios. Eva añadió un mandamiento de hombre al mandamiento de Dios. Ella dijo que no debían siquiera tocarlo. Dios no dijo eso. Dios no dijo eso. Y al añadir ese mandamiento de hombre a la verdad de Dios, Eva se convierte en la primer legalista de la historia. ¿Por qué razón? Porque ella estaba poniendo palabras en la boca de Dios. Es como actualmente muchos cristianos se refugian en el sentimiento o en el sentir de decir: es que Dios me dijo. Y hablan bajo sus propios sentimientos, bajo sus propios argumentos, presentan sus propias ideas, pero en realidad Dios no ha dicho nada. Y aquí está Eva diciendo algo que Dios no había dicho. Eso hace un legalista. Ella está diciendo: Dios nos dijo que no podíamos ni tocarlo. El legalista se distingue por hacer que la puerta estrecha sea aún más estrecha. Al añadir mandamientos de hombres, ¿qué hacen? Invalidan, esconden y obstruyen el conocimiento de la verdad de Dios. Y es importante esto, y quiero tomar algún tiempo para aclarar lo siguiente. Es muy importante esto, y esto habla mucho de lo que estaba sucediendo ya en el corazón de Eva. Ella comienza un descrédito de la verdad de Dios. Y yo quiero que, por favor, note lo siguiente. No fue la serpiente lo que lo dijo, fue Eva. Ahí está la astucia.
La declaración fue de Eva. Eva estaba desacreditando la verdad de Dios al añadir este término. Vemos cómo Eva quiso corregir a la serpiente, pero cayó en la trampa al mezclar la verdad con la mentira. Correctamente dijo que Dios les había dado permiso de comer de todos los árboles con una sola excepción. Si querían evitar la muerte, no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ella también mostró su capacidad para exagerar, agregando otra cláusula, ¿cuál? Ni le tocaréis, no le tocaréis. Y aquí hay algo sumamente importante que yo quiero hablar en este momento. Una mezcla entre lo bueno y lo malo dará malos resultados. Una mezcla de la verdad y la mentira dio pasos a resultados catastróficos que produjo confusión, división y perversión. Un mensaje mezclado que contiene grados de verdad y grados de falsedad es una mentira, es una herejía, es una falacia. Y cuando un mensaje está mezclado con un grado de verdad y un grado de falsedad, se va a presentar un mensaje a la iglesia con dos respuestas opcionales. Es decir, que la gente se podrá centrar en el componente verdadero o rechazar el componente falso. O la gente puede aceptar el componente malo y desechar el bueno. Es como el siguiente argumento. Bueno, Dios es amor. Ese es el componente verdadero. Pero luego dicen, así que Él no va a enviar a ninguno al infierno. Ahí está el componente malo. La Biblia dice, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, ¿cuál es el resultado? Tenga vida eterna, no se pierda. Pero cuando añadimos un componente malo o falso, diríamos lo siguiente: Dios amó de tal manera al mundo para que todo aquel, indistintamente de su fe, pueda ser salvado. ¿Se da cuenta del argumento? Es decir, no importa si no crees en Jesús, mientras tú seas bueno, podrás ser salvado. Ahí está el peligro de la mezcla entre la verdad y la mentira. Y lamentablemente, esa es la estructura y el cimiento sobre el cual muchas iglesias están edificadas. Dios advirtió al pueblo de Israel en contra de las mezclas. Quiero que me acompañe, por favor, y leamos juntos Deuteronomio 22. Acompáñeme ahí, sígame con su Biblia. Deuteronomio 22, verso 9 al verso 12. Vamos a leer, por favor. Vea lo que dice. Dios advirtió al pueblo de Israel en contra de las mezclas. El versículo 9 dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Verso 10: no ararás con buey y con asno juntamente. Verso 11: no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Y luego dice: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto, con que te cubras. Y bueno, esto habla sobre las leyes de la castidad. ¿Qué principio es impartido aquí en estos textos? El principio es muy claro, que cuando nosotros servimos a Dios, no debemos mezclar dos tipos de cosas. Aquí está dando un ejemplo de sembrar con semilla mezclada. Puede representar un mensaje comprometido, es decir, puede ser mitad verdad solamente, mitad verdad, mitad error. Ponerse un vestido de telas mezclada era como vivir al mismo tiempo de acuerdo con las Escrituras, pero también de acuerdo con los estándares del mundo. Permitir el cruce de ganado representaba a un joven cristiano y a una muchacha no cristiana. Es lo que está hablando aquí. ¿Y esto cómo lo llaman en el Nuevo Testamento? Un yugo desigual.
Y es interesante notar que cuando dos especies diferentes se cruzan, sus críos generalmente son estériles. Por ejemplo, cruzar un burro con una yegua, van a ser una mula. Es un animal que es incapaz de poder reproducirse, y los cristianos, el principio es este: los cristianos que se mezclan, que se cruzan con un sistema de doctrina diferente al que enseña la Biblia, van a producir un cristianismo estéril. Eva sembró con semilla mezclada con esta declaración añadida: ni le tocaréis. Ella estaba poniéndose un vestido con telas mezcladas, y Dios dijo esto, pero Eva, ¿cómo lo interpretó? A su manera. Y ese es el problema con muchas personas que aseguran amar a Dios. Dios ha dicho a través de su palabra, pero luego nuestras interpretaciones nos llevan a decir o a pensar algo que Dios no ha dicho. Sí, Dios dijo esto, pero yo siento esto. Yo lo interpreto de esta manera. No, es lo que Dios dijo y punto. A eso debió limitarse Eva. Es como esto: Dios salva por medio de la fe. ¿Cuántos sabemos? ¿Verdad? Amén. Él salva por medio de la fe. Pero la interpretación de muchos es: bueno, sí, creo que Dios salva por medio de la fe, pero también creo que Dios necesita mis buenas obras para que mi salvación sea preservada. Mitad verdad, mitad mentira. Jesús murió en la cruz para que yo sea prosperado económicamente. Mitad verdad, mitad mentira. Efectivamente, Él murió en la cruz. ¿Y cuál es la mentira? Pero Él no murió para que tú seas rico aquí en la tierra. Y Dios dijo: no comerán del fruto del árbol que está en medio del jardín. ¿Y Eva qué añadió? Ni lo tocarán. Ahí está la falsedad encubierta de verdad. Y Satanás estaba logrando su objetivo: lograr que Eva se sintiera comprometida con su interpretación falaz. Recuerde que dice en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesús aquí ha venido a darnos vida eterna y vida en abundancia. Y sutilmente vemos cómo aquí vino una distorsión de la verdad de Dios en este momento. Aquí, cuando Eva hace esta declaración, ella está dando ya el primer paso. Desvanece la línea de demarcación. Ella comienza a eliminar esa progresión. Ella comienza a eliminar esa barrera a la violación de los principios de Dios. Ella comienza a permitir pensamientos indebidos en su propio corazón. Las fronteras que Dios había establecido están comenzando a ser violadas con esta declaración. Y primero, ¿cómo surgió? Desacreditando la verdad de Dios. Y segundo, comprometiéndose con la mentira. Así es como opera la astucia de Satanás. Así es como opera actualmente el mundo. Desacredita la verdad de Dios y hace que las personas se comprometan con la mentira, con la inmoralidad, con el pecado. Y vea cómo se logró todo esto, que hasta el día de hoy la verdad de Dios en la mente de las personas parece borrosa, oscurecida. No saben reconocer lo que es bueno y lo que es malo. En cambio, en la mente de los hombres, la mentira es una preferencia de moda, una distinción definitiva entre la apariencia y el carácter del hombre. ¿Dónde puso el énfasis la serpiente? ¿Dónde? En la parte negativa del mandamiento. Así que Dios les dijo que no comerán de todo árbol del huerto. Ella, hablando de Eva, ya conocía perfectamente ese árbol, ya que estaba en el centro del jardín. Ella seguramente lo admiraba todos los días, pero nunca lo tocó y nunca se acercó al árbol. Y Dios lo estableció para que el hombre finalmente eligiera obedecerlo o desobedecerlo. Dios le dio la libertad al hombre para que él decidiera qué es lo que haría: o servir a Dios o no servir a Dios.
¿Y qué es lo que está detrás de la codicia? Aquí lo estamos viendo. Eva comenzó a codiciar lo que no debía. ¿Y sabe cómo surge finalmente esto? Lo que está detrás de la codicia es el descontento con lo que Dios ha provisto para ti. Un hombre puede sentir descontento de su esposa y codiciar a una mujer ajena. Así comienza el enemigo a trabajar en nuestra mente. Y eso es una trampa realmente tremenda y astuta, de la cual debemos ser vigilantes, debemos guardar nuestro corazón. Sobre todo en el mundo en el que estamos viviendo, donde pareciera que la mentira resulta ser lo correcto, donde el engaño resulta ser la única manera de poder progresar. Hay un dicho muy popular que dice: el que no tranza, no avanza. De esto estamos hablando, de cómo el enemigo ha injertado el engaño, la falsedad, la mentira, para hacernos creer que esto es lo correcto y que Dios está mintiéndonos, que Dios está relegándonos de realmente disfrutar la vida. Esto es lo que está haciendo Satanás, desviando nuestra atención para que no nos fijemos en la provisión de Dios. Esto es lo que ahorita el enemigo pudiera estar hablando a su corazón. Pero mira hacia atrás todo lo que el Señor ha hecho. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y por difícil que estemos pasando por una situación, no podemos negarle. Eso es lo que el enemigo quiere, sembrar la duda en nuestra vida. Depositar desconfianza en nuestro corazón acerca de la bondad de Dios. Eso fue lo que logró con Eva. Y eso es lo que quiere lograr contigo y conmigo. Desviar nuestra atención del plan, del propósito de Dios. Y que donde pongamos la mirada, que la pongamos en aquello que está prohibido. Es decir, en invalidar los mandamientos de Dios. El diablo ha usado esta misma táctica desde ese momento, desde entonces, para despertar en nuestros corazones lujuria, codicia, envidia. Él promete, supuestamente el enemigo promete que al alcanzar lo que nosotros deseamos, vamos a sentirnos realmente satisfechos y no vamos a necesitar a Dios. Esto fue lo que más adelante le propuso a Eva. Tú serás como Dios. Tú podrás alcanzar el conocimiento del bien y el mal. ¿Para qué necesitas a Dios? ¿Para qué lo quieres? Si tú lo puedes lograr, confía en mí, le está diciendo la serpiente a Eva. Y esa es la misma mentira para nosotros, iglesia. El enemigo está prometiéndonos que fuera de la voluntad de Dios vamos a producir un gozo duradero y que vamos a vivir mejor. Y que vamos a estar complacidos y satisfechos. ¿Por qué? Porque Él nos da libertad para vivir como querramos. Y ahí están las mentiras del enemigo, levantando tantos desvaríos, levantando tantas anormalidades en el corazón del hombre, que por esa razón el mundo está como está. ¿Y a dónde ha llevado sus mentiras al hombre? A la autodestrucción. Y ahí está claramente su astucia. Y como usted puede leer, Satanás altera la verdad de Dios, elimina la noción de libertad. Ahí está. Y enfocó la atención de Eva en la prohibición y la está preparando para un golpe todavía más fuerte. ¿Cuál? Desacreditar la verdad de Dios. Y aquí es donde nosotros debemos guardar nuestros corazones. Recuerde que originalmente había un estado de inocencia y en aquel momento era difícil reconocer cuáles eran las acechanzas del diablo. Pero ahí estaba la serpiente insinuando sus mentiras, insinuando sus planes destructivos, concentrando sus esfuerzos en lograr que Eva ya no solamente dudara de la bondad de Dios, sino que desacreditara la verdad de Dios. Y esto es lo que el enemigo quiere lograr en nuestras vidas. Esto mismo es lo que él quiere hacer contigo y conmigo. Que no vivamos comprometidos con Dios,
que no le busquemos, que nos afanemos más trabajando y no confiando en Él, que tendrá cuidado de nosotros. Él no quiere que vayas y confieses tus pecados delante de Dios. Él está diciendo, si el pecado te está causando placer, no importa, síguelo haciendo. Es por ti, es por tu bienestar, es por tu felicidad, es por tu satisfacción. Piensa en ti. Y ahí está el engaño. Y ahí está el engaño susurrándole a un hombre. Bueno, si las mujeres ya no te causan placer, busca un hombre, satisfácete con uno igual a ti en sexo. Y surge el homosexualismo y surge cada aberración y cada perversión inimaginable. Guardemos nuestro corazón, porque en esto el enemigo está trabajando, alterando la verdad de Dios, eliminando la noción de la libertad que nosotros tenemos en el Señor, desenfocando nuestra atención de la voluntad de Dios. Guarda tu corazón de toda situación mala. ¿Por qué? Porque si no lo guardas, Él estará preparando tu vida, tu corazón, tu tierra, para desacreditar la verdad de Dios. Y al rato tú estarás negándole, y al rato tú estarás quejándote, y al rato tú estarás amargado. Déjeme decirle algo, esos tiempos nos hacen ciertamente vulnerables, nos hacen débiles en muchos sentidos. Pero ahora es cuando más debemos confiar en Dios. Ahora es cuando más debemos aferrarnos a su palabra, a su verdad. Ahora es cuando más debemos comprometernos con la iglesia en la cual estamos sirviendo. Ahora es cuando más debemos impartir la palabra de Dios en nuestra familia, en nuestros hijos. No es un tiempo para comenzar a dudar de si Dios ha sido bueno o si no, o el por qué Dios ha permitido esta situación. No es tiempo para la queja, no es tiempo para dudar acerca del cuidado de Dios. Es tiempo para orar, es tiempo para aferrarnos al Señor con todo nuestro corazón. Y no dejemos de hacerlo, porque si en algún momento le damos pie a la duda, si en algún momento permitimos que el enemigo siembre esa semilla de disconformidad, hará con nosotros lo que él quiere. Y usted estará permitiendo que él lo lastime. Cuando se sienta débil, recurra a Dios. Lo que Eva debió hacer en ese momento, lo primero que debió hacer fue ir a buscar a Dios, clamar a Dios. Y no lo hizo. No lo hizo. Guardemos nuestro corazón, iglesia. El llamado que tenemos de Dios es a la santidad, a la consagración. Seamos santos como Él es santo. Pero el enemigo no lo va a permitir tan fácilmente. El enemigo va a levantarte personas que te van a obstaculizar, situaciones que te van a amargar. Deposite su confianza en el Señor hoy. Y recuerde, no menosprecie la astucia del enemigo para engañarlo. No menosprecie su astucia para hacerle creer lo que no es verdad. Para hacerle creer en una mentira que no es la verdad de Dios. Vamos a orar y vamos a dar por terminada esta enseñanza y vamos a continuar la próxima semana. Y yo le pido ahí en su lugar que oremos juntos y le pidamos al Señor que Él nos ayude, que nos ayude a poder entender sus planes y sus propósitos para nuestra vida en este momento. Y siempre en toda situación debemos mirar hacia Cristo. No debemos mirar hacia nosotros mismos. La respuesta no la vamos a encontrar en nosotros. La respuesta no la encontraremos en las instituciones gubernamentales. La respuesta no la vas a encontrar en un político, en un presidente. La respuesta la encontramos mirando hacia Cristo.
Y vea cómo sutilmente el enemigo engañó a Eva. Vea cómo sutilmente se dio esa progresión del engaño, iniciando con la astucia, la capacidad para envolver a Eva. Y que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en la verdad. Que el Señor nos ayude a ser fieles a Él. Padre, te damos gracias. Gracias en este momento. Sabemos que tu palabra es verdad, que tú eres fiel y justo. Y hoy, Señor, rogamos y suplicamos que nos fortalezcas y que nos ayudes a enfrentar esta batalla que tenemos. Que la guerra espiritual que enfrentamos en contra del enemigo es en el ámbito de la verdad. Él quiere sembrar mentiras a nuestro corazón. Al lograrlo, al hacerlo, va a desacreditar tu palabra. Él sabe que va a lograr desacreditar tu bondad de nuestro corazón. Y que en el momento en que nos sintamos débiles y que el enemigo nos lleva a un punto en el que pensemos que no te importamos o que no nos amas, que podamos, Señor, reconocer inmediatamente el engaño que Él está poniendo en nuestro corazón. No queremos dudar de ti, Señor. Fortalécenos, fortalécenos. Te amamos a ti, amamos tu palabra y sabemos que tu palabra es vida. Fortalece a tu iglesia en este momento, Señor. Estos tiempos son tiempos en los cuales nos aferramos a tu verdad. Por encima de lo que vemos, por encima de lo que sentimos, tu verdad es lo que nos salvará. Tu verdad es lo que finalmente nos va a preservar en los días malos. Queremos confiar en ti, Señor, cada día. Si hemos dudado de tu bondad, si en este tiempo hemos terminado desalentados, si hemos sentido que no cuidas de nosotros o que no nos amas, sabemos que esto es una mentira que el enemigo está sembrando en los corazones. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos. Amamos tu palabra, Señor. Ahí en su hogar dígale: amamos tu palabra, te amamos a ti, Señor. Enséñanos a confiar en ti cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, Dios los bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo. Les amamos y estén pendientes de nuestras reuniones y transmisiones de esta semana. Y si alguno tiene una petición de oración o tiene alguna necesidad, por favor no dude en enviarnos algún mensaje para estar orando por ustedes. Saludos a todos. Dios los bendiga.